Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Hermanos, Jesús, después de ser bautizado, la Escritura nos cuenta que fue llevado por el Espíritu al desierto. Y ahora quiero que recordemos brevemente la escena memorable en la que Jesús fue sumergido en el Jordán por Juan el Bautista, y en el momento en el que los cielos fueron abiertos y en el que el Padre dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y el Espíritu descendió en forma de paloma, en señal de legitimidad y respaldo para llevar a cabo su ministerio. Ahora ese mismo Espíritu que había manifestado esa gloriosa muestra de poder, es el que estaba llevando a Jesús a una situación totalmente contraintuitiva. Nadie esperaría que después de que Jesús fuera investido de tal autoridad para comenzar su ministerio en la tierra, lo que viniera después es: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Su labor era la de liberar al pueblo. Su labor era la de sanar a los enfermos, a la de dar libertad a los cautivos, la de quitar el pecado del mundo, de forma que ¿qué sentido podía tener que Jesús se dirigiera a un desierto? La Escritura nos dice que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. El ministerio de Jesús ya había comenzado, pero en lugar de dirigirse a la labor visible, el Espíritu lo llevó a que se batiera en un combate feroz espiritual contra las tentaciones de Satanás. El ministerio de Jesús, Iglesia, debía empezar por enfrentar primero aquellas situaciones del alma que nadie puede ver, pero que forman parte del trato de Dios en la vida de todos los que le sirven. La batalla se gana de rodillas. La batalla se gana en esas situaciones que nadie ve, pero que tú sabes que tienes con Dios. Esos pecados que están allí, enfrentándose contigo, esas tentaciones que te vienen y que someten tantas veces tu corazón, que rara vez cuentas. Mira, mi ministerio nunca va a tener éxito si yo solamente me ocupo de aquellas cosas que se ven. Si solamente me ocupo de venir aquí, preparar un buen PowerPoint, tener las cosas ordenadas, ponerme una buena camisa y predicar con una homilética correcta. Eso también lo puede hacer Satanás. Pero hay unas batallas en el alma que hacen que el corazón del siervo esté roto en 1000 pedazos, quebrantado por el Espíritu Santo, y esas batallas son imprescindibles si deseamos que nuestra vida espiritual fructifique. Jesús, antes de ir a sanar enfermos, antes de predicar públicamente, antes de hacer manifestaciones gloriosas de quién era Él se fue al desierto y tuvo que enfrentarse con esas cosas. Jesús debió pasar por las tentaciones como todos y cada uno de nosotros. Y ahora quiero hacer un alto y quiero explicar un poco de quién es Jesús para poder comprender bien este texto. Porque Jesús en la Biblia queda claro que tiene una doble naturaleza. Él es tanto totalmente Dios como totalmente hombre. Y como hombre Jesús podía ser tentado, y de hecho Él tuvo que soportar las tentaciones tal y como tú y yo las tenemos que soportar.
Pero a diferencia de nosotros, Jesús, al ser verdaderamente Dios, era imposible que pudiera pecar. El diablo podía intentar que cayera, pero la naturaleza divina de Cristo impedía que él pudiera sucumbir a las malvadas artimañas del enemigo. Y vemos aquí la grandeza insondable de quién es Cristo, de quién es nuestro Salvador. Por un lado, Jesús no podía pecar a causa de su naturaleza divina. Él es totalmente Dios, en él habita la plenitud de la deidad. Es imposible que Jesús peque. Pero por otro lado, como hombre, Jesús sí experimentó la debilidad y tuvo que pasar por la prueba de ser tentado en la carne, como tú y como yo soportamos. Ahora, Mateo no nos dice solo que Jesús estaba siendo tentado, sino que nos habla de las condiciones en las que él estaba. En primer lugar, nos cuenta que Jesús estaba en un desierto. Ahora, yo no sé si alguna vez has pasado unos días en el desierto, yo no, pero he estado investigando un poco de cómo es el desierto, sobre todo por ahí en Palestina, un desierto árido, y podríamos hablar de un lugar con mucha escasez de agua, donde además durante el día se superan los 40-45 grados de calor, no hay lugar de sombra prácticamente en ningún sitio. Además, por las noches desciende la temperatura a veces incluso a menos de 0 grados. O sea, es una situación climatológica totalmente difícil de soportar. Además de eso, la palabra nos dice que Jesús en ese lugar, en ese desierto, estando por ejemplo a 5 bajo cero por la noche, a 45 grados por el día, estuvo 40 días sin comer y sin beber. Y además de eso, estuvo esos días sin comer y sin beber, estando completamente solo. Ahora, ponte en escena. Un ser humano solo en el desierto durante 40 días sin comer, y cuenta de cuando él estaba en esa situación, en debilidad, abatido por las condiciones humanas a las que él se sometió voluntariamente, exhausto de hambre, dice la palabra que él sintió necesidad de comer. Y fue en esas circunstancias de debilidad en las que Jesús se enfrentó cara a cara con el maestro de maestros de la manipulación, de la mentira y del engaño. Ahora, hagan sus apuestas. Si tú no supieras quién es Jesús y te paras delante de esa escena y ves a ese hombre debilucho durante 40 días sin comer, abrasado por el sol, solo, prácticamente moribundo, y dices, mira, él se va a enfrentar espiritualmente al maestro de maestros del engaño, al mismo Satanás. ¿Quién dices que gana en el combate? ¿Tú no sabes quién es Jesús? Ahora vamos a ver cómo se desarrolla la conversación. Primer asalto. Y en primer lugar, lo que hizo el diablo es dirigirse a la parte que podía parecer más débil. El diablo pegó su primer golpe a las necesidades físicas de Jesús. Mira lo que le dice. Dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús tenía hambre, de manera que la tentación de usar sus poderes para saciarse era una estrategia buena. Era una buena hoja de ruta para hacer caer a ese hombre débil que estaba en el desierto. Oye, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y esto es una nota que tienes que tener en cuenta. Apúntate esta, el diablo, querido hermano, querida hermana, el diablo conoce tus debilidades. El diablo sabe de qué pie cojeas. El diablo sabe cuál es tu tendencia. El diablo sabe dónde tú andas mejor y dónde andas peor. Y en su maldad, el diablo acostumbra a apuntar hacia esas debilidades para tratar de hacerte caer. Y en este sentido, el diablo sabía que Jesús llevaba 40 días sin comer. El diablo sabía perfectamente que Jesús era Dios. Él conocía quién era Cristo.
De forma que el diablo se dirige a Jesús, y si eres hijo de Dios no es tanto un demuéstrame que eres hijo de Dios. No, es por lo que tú eres hijo de Dios, ya que tú eres hijo de Dios, di a estas piedras que se convierten en pan. Ya que eres hijo del Altísimo, ya que tienes poder absoluto sobre todas las cosas, ya que compartes la misma esencia divina con el Padre, ¿qué te cuesta, Jesús, hacer el milagro de convertir estas piedras en pan y dejar de pasar esta agonía que estás pasando? El diablo estaba aquí apelando a la divinidad y a la omnipotencia de Cristo. De forma que el enemigo empezaba a argumentar, a hacer su maquiavélica argumentación desde una verdad. Jesús es hijo de Dios y tiene poder para convertir esas piedras en pan. ¿Eso es verdad? Sí. Pero se trata de una verdad que el diablo estaba usando para manipular la situación. El diablo estaba reconociendo una realidad para tratar de engatusar a Jesús y para poder llevarle a su terreno. Y esa es la segunda cosa que quiero que tomes nota en este momento. Tienes que tener en cuenta que este es el modus operandi que suele usar el enemigo. El diablo no suele venir disfrazado de mentiras. El diablo no suele venir con cara de malo. El diablo no suele venir a decirte lo que tú sabes que no es verdad. El diablo no suele venir a ti disfrazado de algo malo. El diablo se viste como ángel de luz. Y no es maravilla, dice Pablo. Él se presenta con la verdad. Y después de presentar la verdad, la tuerce usándola de forma desviada para llevarte al error. Y eso mismo estaba haciendo con Jesús. El diablo estaba diciendo, yo reconozco que tú eres Dios. Por lo tanto, Jesús, sírvete. Jesús, deja de pasar hambre. Y con esa retorcida preposición, el diablo estaba tratando de desviar la misión de Cristo, de desviar el propósito por el que el Señor estaba pasando hambre en ese desierto. El diablo estaba tratando de convencer a Jesús de que dejara de pasar la debilidad por la que había sido destinado por el Padre. Y como si esto fuera poco, esa artimaña malvada, ese plan maquiavélico del diablo estaba tratando de hacer que Jesús dudara de la bondad del Padre en proveer de lo que Jesús necesitaba en todo momento. ¿Sabes qué? El Padre no es tan bueno. Mira cómo te tiene la serpiente. Toma un atajo. ¿Para qué sufrir tanto? Di a estas piedras que se convierten en pan. Total, un poquito de tu poder para servirte a ti. Ahora bueno, querida Iglesia, la propuesta de usar el poder de Dios para satisfacer nuestras necesidades materiales sigue estando en pie en este momento. Es una oferta muy atractiva que hoy en día sigue estando en auge de aquellos que pretenden seguir a Jesús. Existe la tentación, incluso en el mundo evangélico, de creer que Cristo es algo así como un amuleto que debe servir para satisfacer todos nuestros deseos y todas nuestras necesidades aquí en la tierra. Hay multitud de falsos maestros que se levantan proclamando la horrible mentira de que ser bendecido por Dios significa tener todas nuestras necesidades e incluso nuestros deseos cubiertos. Se trata de profesionales de la codicia que hacen del Evangelio bendito de Jesucristo un mero producto de mercadeo. Se trata de víboras del alma que usan a Cristo para llenarse los vientres de los deleites que les condenan. Yo ruego al Señor que tenga misericordia de ellos y de aquellos que les siguen. Y Jesús tuvo que pasar por esa tentación de hacer de su misión una cruzada contra las necesidades físicas de este mundo. Ahora, yo no estoy negando la necesidad de atender a las dificultades materiales que hay hoy en día. De hecho, Jesús lo hizo muchas veces.
Pero Jesús no vino principalmente a este mundo para satisfacer las necesidades materiales de nadie. A lo mejor el propósito de Cristo para ti es que te mueras de hambre como misionero. ¿Y qué? Jesús responde, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahora Jesús aquí responde citando la palabra. Él responde citando Deuteronomio capítulo 8. Y esa fue la pauta que siguió Jesús durante todo el combate con el diablo. El diablo venía con la Biblia pero la disfrazaba de mentira. Y Jesús cogía la Biblia y la reconducía otra vez. Enfrentaba la mentira con la palabra. Mira, hermano o hermana, no tienes más arma para pelearte con las tentaciones del maligno que vivir de rodillas y atesorar las verdades de las Escrituras en tu corazón. No hay más atajos. La mejor arma para enfrentarse al enemigo, para enfrentarse al pecado, es que llenes tu mente de las verdades de la palabra de Dios y las vacíes de las mentiras que este mundo te cuenta. Lee la Biblia, léela hasta que te quedes dormido. Ora la Biblia, medita en la Biblia, memoriza la Biblia, pídele al Señor que te haga entender la Biblia. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atento. En el texto que cita Jesús, de Deuteronomio 8, Dios le está recordando al pueblo de Israel que debe obedecerle y servirle, recordando que Dios le había liberado de Egipto. Dios les había alimentado en el desierto con el pan que caía del cielo, con el maná. Todo ello era para que aprendieran que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios tiene poder para alimentarte con pan que cae del cielo, pero que no se trata de eso. Se trata de que tú conozcas a Dios, de que ames a Dios y de que sirvas a Dios. En otras palabras, Jesús le deja claro al diablo que él no había venido al mundo a librarse a sí mismo, ni a librar a los demás de pasar necesidad. Jesús había venido a este mundo a cubrir la necesidad más importante que existe, la necesidad del hambre atroz, feroz, moribunda que tiene este mundo en las cosas espirituales. Mira, incluso cuando Jesús hacía algún milagro, cuando Jesús sanaba a enfermos, cuando Jesús resucitaba a Lázaro, resucitaba a la hija de Jairo, cuando Jesús multiplicaba panes y peces, cuando Jesús hacía prodigios, los hacía con la intención de apuntar a quien Él era y que la gente creyera en su verdadera identidad. El propósito no es el milagro, nadie va a creer por el milagro. Los israelitas vieron abrirse un mar en dos, vieron caer pan del cielo, vieron la presencia de Dios como les seguía en nube y en columna de fuego por la noche, y ante todos estos prodigios no creían. Pero ante el Señor, cuando Él dice, yo soy el pan del cielo, creed en mí, Jesús hacía señales para apuntar a su verdadera identidad. De manera que Jesús no es un amuleto al que podamos acudir y que podamos poner a prueba, reclamándole que cubra nuestras necesidades o nuestros deseos personales. El hombre no vive solo de pan, sino que necesita saciarse de un pan que trasciende a la vida en la tierra, el pan de la palabra de Dios. Oh, hermanos. Mira, en estos días he estado leyendo una novela histórica que la recomiendo, es preciosa. Hoy me he hinchado de llorar, que Nerea estaba en el sofá medio adormilada y luego se reía de mí, porque ha terminado el libro, yo estaba allí, en la novela, y me he puesto a llorar como un niño. ¡Qué bonita es esta novela! Se llama Matar a Lutero. Matar a Lutero, si podéis leerla, es preciosa. Además, es históricamente rica, es teológicamente precisa, es muy buena. Y una de las cosas que más me impactaba en la novela era que yo ya sabía eso, pero verlo en los personajes, cómo lo viven,
la dificultad que tenía la gente para acceder a la Biblia. No había Biblia. Lutero se pasó en un castillo meses traduciendo la Biblia al alemán. La gente no podía leer la Escritura. Eso costó vidas, costó derramamiento de sangre. Y ahora tú y yo tenemos la Escritura, la bendita... Bueno, en primer lugar, la gente no podía leer la Biblia porque no sabía leer ni escribir la mayoría de gente. Pero aunque supiera leer y escribir, la Biblia estaba en latín, estaba la Vulgata. Además, es una traducción que no es del todo buena. Era un desastre. Y tú y yo tenemos la palabra. La tenemos en el móvil. Hacemos clic y tenemos lo que Dios habló. Además, en diferentes versiones, en diferentes traducciones. Oh, hermanos, aprovechemos eso. Disfrutémoslo. La palabra de Dios es hermosa. Amén. No solo de pan vivirá el hombre. Así que en el primer asalto entre el Hijo de Dios y el diablo, el round había sido para Jesús. El primer asalto lo había ganado el Hijo de Dios. De modo que la primera tentación del diablo había fallado. Y el diablo, pues, no se rindió y realizó un cambio de escenario para conducirle al siguiente intento. Versículo 5. Dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. El diablo llevó a Jesús al pináculo del templo. El pináculo era la parte más alta del templo de Jerusalén, el lugar donde supuestamente debía residir la gloria de Dios en la tierra. Y lo llevó a ese lugar para que Jesús realizara un milagro espectacular a los ojos de los ciudadanos de Jerusalén y a los ojos de toda la élite religiosa del momento. Porque si el intento de desviar a Jesús en su misión para que atendiera los asuntos materiales no había funcionado, ahora Satanás iba a intentar apelar a que Jesús sucumbiera a la vanidad de conseguir popularidad y relevancia religiosa. Esta es la segunda tentación. Hazte un nombre en el mundillo evangélico. En este contexto, hazte un nombre en el mundo del judaísmo. Para hacernos una idea, el pináculo del templo se dice que estaba aproximadamente a unos 180 metros de altura. Y además acostumbraba a ser el lugar desde el que se arrojaba a los que eran considerados unos falsos maestros o unos herejes. Se cuenta, se tiene bastante documentado, que el apóstol Santiago, el autor de la epístola de Santiago, fue martirizado, murió como mártir echándole del pináculo del templo. Lo echaron caer de 180 metros para abajo. El hecho de que el diablo le propusiera a Jesús esa barbaridad de tirarse de allí, tenía la intención de que Jesús considerara hacer alarde públicamente de su posición como Hijo de Dios, al caer desde esa altura sin sufrir ningún daño. El diablo conocía perfectamente los planes de Dios, el diablo conoce las Escrituras y las entiende. Y sabía perfectamente que el cielo no iba a permitir que Jesús perdiera la vida cometiendo tal locura. De manera que nuevamente el diablo estaba usando una verdad torciéndola. Era verdad que Dios hubiera mandado un ejército de ángeles para proteger la vida de su Hijo. Porque el propósito de Dios debía cumplirse. Jesús debía morir, sí, pero no tirándose de un pináculo. Jesús debía morir en una cruz años más tarde y debía entregar su vida en expiación por los pecados después de haber llevado a cabo en la tierra una tarea que le fue encomendada con un plan trazado por el Padre perfecto y glorioso. Por lo tanto, no había ninguna posibilidad que Jesús muriera de esa forma y ahora la tentación estaba servida. Jesús, tú sabes que el Padre no te va a dejar morir. ¿Sabes que sería un auténtico puntazo que te marcaras este hito? Y el diablo cita el Salmo 91, a sus ángeles mandará. Tírate de esta altura, no te va a pasar nada. Piensa un momento en lo espectacular que sería
Piensa en la popularidad que ganarías, sería increíble. Jesús, todo el mundo te reconocería. El Sanedrín no podía cuestionarte, le callarías la boca a todo el mundo. Todo el que te quisiera contradecir tenía que caer de rodillas delante de ti. El pueblo te aclamaría. Tírate de aquí, Jesús, y demuéstrale a todo el mundo quién eres. En otras palabras, el diablo quiso convencer a Jesús de que convirtiera su misión, o él se convirtiera en un milagrero, y que él doblara la rodilla ante la vanidad de recibir un reconocimiento público por su poder espiritual. Oh, hermanos, esta es una forma de pecado y una tentación que se manifiesta tan claramente en estos días. Multitud de religiones se fundamentan en las señales y en los milagros de algún predicador carismático de moda. Hay estadios que se llenan siguiendo a gente que dice tener poder de lo alto, hombres y mujeres que afirman que ellos tienen una conexión especial con Dios y hacen alarde de manifestaciones supuestamente milagrosas, con un impacto mediático por medio de shows plagados de manipulación emocional y de falsas bendiciones y de gente teniendo experiencias místicas muy extrañas. Eso está a la orden del día. Pero Jesús tampoco vino al mundo para ser un milagrero, ni para ganarse el respeto de la élite religiosa por medio de las señales, ni para que la gente le admirara por su poder, siendo vanaglorioso con demostrarlo. Y ante eso Jesús respondió con total cabalidad: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Llevar a cabo esa temeraria acción no era otra cosa que tentar al Dios del cielo. El acto de poner a prueba el amor del Padre para realizar públicamente una exhibición vanagloriosa no formaba parte de la fe humilde y confiada que Dios espera de cada uno de sus hijos, sino que significaba tentar a Dios, lo cual está prohibido en su palabra. Y en ocasiones he podido contemplar en creyentes, puede que por inmadurez o porque realmente no son creyentes, pero cometer la locura de tomar decisiones en su vida asumiendo que Dios va a comportarse de la manera que ellos desean y Dios va a hacer lo que ellos necesitan para que ellos puedan cumplir con sus propios propósitos, y luego vienen, cuando les ha salido mal, vienen a preguntarte por qué, a pedirte consejo, y han vivido como les ha dado la gana. No han tenido en cuenta la voluntad del Señor, no han tenido temor de Dios. Ellos han aplicado la filosofía de yo voy a hacer lo que me hace sentir bien, y si Dios me ama y es un Padre amoroso conmigo, Él me va a bendecir en esto. ¿Por qué? Porque yo soy la princesita de Cristo, o yo soy un príncipe de Israel. Por favor. Eso no tiene nada que ver con la fe bíblica, sino que es un acto irresponsable de inmadurez, que asume que a Dios se le puede manipular y que Dios es una especie de amiguito que te va a cuidar y te va a seguir por donde quiera que tú vayas. Dios es mi amigo fiel, a mí no me va a desamparar, yo lo tengo a Él, y no le interesa para nada la voluntad del Señor. No pide consejo, no tiene temor por donde camina. Y en la misma dirección he contemplado a personas que llegan a tratar a Dios, eso ya es un paso más, pero que emana de la misma raíz. Y hay gente que va un paso más allá y trata a Dios como si Dios fuera su siervo. Hay personas que llegan a la delirante actitud y a la horrible convicción de que ellos pueden hacer pactos con Dios, de que ellos pueden mover a Dios en la dirección que a ellos les plazca. Yo te ordeno en el nombre de Jesús que sanes a esta persona. ¿Tú ordenas a Dios qué? Yo decreto que caiga bendición sobre nosotros y seamos enriquecidos. Y si no tienes mucho dinero en la cuenta es porque no tienes fe. Sin vergüenza. Cuando empezó el coronavirus salió un telepredicador de esto de moda diciendo que él ataba en el nombre de Jesús el coronavirus. Me encantaría mirar a los ojos y decirle, ¿dónde lo ataste? Porque lo ataste fatal. Además, americano, en Estados Unidos justo, que creo que es el país donde ha habido más muertes del mundo. Unos bufones, embusteros,
Hace poco me enteré de la hija de este predicador que ata los virus, que ella aseguraba que le había dado órdenes a Dios para que enviara a sus ángeles, porque había una urgencia que atender a esa princesa del Señor, y es que en un hotel se le habían perdido las joyas. Entonces, como ella no encontraba las joyas, ella se enfadó mucho y le ordenó al Espíritu Santo que trajera a sus ángeles para que le encontrara a sus joyas, porque ahora se tiene que parar el universo por las joyas de la señora. Debían estar los ángeles buscando las joyas mientras el padre estaba atando al virus. Y todo eso, ese show horrible, feo, manipulador, evidentemente debía ser expresado públicamente como muestra de su gran autoridad espiritual. Ese padre y esa hija se estaban tirando del pináculo del templo, mientras el diablo estaba aplaudiendo y sonriendo desde la sombra. ¿Entendéis? Jesús reconoció perfectamente la artimaña del enemigo y respondió correctamente: a Dios no se le debe tentar. No era lícito usar el poder y la autoridad de Dios para tomar atajos y para vanagloriarse públicamente. El camino que el Padre había designado para Jesús era el camino de la cruz, y Jesús no estaba dispuesto a desviarse para ganarse un puesto en la cumbre religiosa del momento. No, Jesús tomó su cruz. Jesús no tomó atajos. Pero el hecho de que Jesús no se doblegara ante la tentación de satisfacer sus necesidades materiales, ni que cediera a que él tuviera un reconocimiento religioso por medio de un milagro que tentara a su Padre, eso no hizo que el diablo terminara con su esmero de hacer tropezar al Hijo de Dios. Jesús, en debilidad, en el desierto, había resistido al segundo asalto, pero todavía quedaba un tercer round. Tomemos nota también de esto. Hermanos, otra de las características del diablo es que es muy insistente en su intento de destruirnos. No debemos bajar la guardia ni acomodarnos. El diablo tiene muchos argumentos y el diablo difícilmente se rinde. El diablo tiene muchas armas para derribarte. Y esto te señala y me señala la urgente necesidad de estar siempre bien alerta. Velad. Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. No te creas que no hay peligro. Ten cuidado. Tienes a Dios como Padre. Si estás en Cristo, Él a sus ángeles mandará para que te protejan. Amén, lo creo. Pero en su palabra te dice: ten cuidado, porque aunque está encadenado, este es un perro feroz que te quiere morder. Y vayas y muerde. Y en esta ocasión el diablo fue un poco más allá. ¿El poder religioso no te convence, Jesús? ¿No quieres ir para allí? Vale. Jesús, ¿qué tal si te ofrezco que tú puedas gobernar sobre todos los reinos del mundo? ¡Guau! Entonces sí que vas a poder establecer tu reino en la tierra. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo: todo esto te daré, pero hay una condición: si postrado me adorares. Y como todas las otras sugerencias de Satanás, esta también contenía una verdad que funcionaba de premisa, porque el diablo estaba declarando que él tiene autoridad en los reinos y la gloria de los gobiernos del mundo le pertenecen. El diablo es el que dirige el mundo y se le permite dar y quitar reinos a su antojo. El apóstol Juan afirma que sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Por lo tanto, es cierto que el diablo tiene esa clase de autoridad otorgada por Dios. Es verdad. Como también es cierto que el diablo puede dar esa autoridad y ese poder a quien él quiere. Ahora bien, y aquí viene la cláusula, esa autoridad que tiene el diablo siempre está sometida a la voluntad soberana de Dios. El diablo no mueve un dedo sin el permiso de Dios.
Por lo que nuevamente esa verdad estaba siendo totalmente distorsionada. Satanás, en su desesperado tercer intento, estaba tratando, fíjate bien, él estaba tratando de darle a Jesús lo que Jesús iba a alcanzar por medio de la obediencia y el sacrificio en la cruz. Porque esa clase de autoridad, esa clase de dominio, esa clase de poder era de Cristo. Él iba a regir a las naciones, él iba a dominar sobre todos los reinos. Vamos a leerlo ahora en el Salmo 2. Pero él iba a recibir todo esto del Padre y lo iba a recibir eternamente. Jesús sabía eso. Fíjate lo que dice en Juan 3:35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El diablo le estaba intentando dar a Jesús lo que Jesús ya iba a conseguir. Pero Jesús lo iba a conseguir eternamente y para siempre y con justicia en su muerte de cruz y su resurrección al tercer día. Y de nuevo, hermanos, esta clase de tentación es tan común en nuestro mundo, porque el ser humano tiene tanta ansia de poder. El ser humano desea sentarse en el trono y desea tener dominio sobre cuantas más cosas mejor. Lo estamos viendo hoy en día, cómo tristemente los políticos están más interesados en las sillas que en las personas. Y de verdad, cualquiera que gobierne va a hacer lo mismo, porque es algo que forma parte del ADN del mundo. Y ante ese deseo, por ostentar el poder, porque todo el mundo se cree el salvador del mundo, Satanás le ofrece a las personas poder y autoridad, a costa de adorarle a él, es decir, de poner sus vidas al servicio de Satanás. Y la persona que está determinada en ir hacia esa dirección no tiene ningún reparo en hacer lo que sea necesario para conseguir sus objetivos. La persona que quiere poder, que se ha creído que es por esa vía, es capaz de hacer cualquier cosa porque el fin justifique los medios: mentir, robar, manipular, fornicar, adulterar, estafar, robar, lo que sea. Y creedme, o más bien creedle a Dios, que da igual que sean rojos, amarillos, verdes o azules. Todos son pecadores. Y precisamente de eso se trata adorar al diablo. Rendirse al pecado para conseguir lo que él nos ofrece por medio de la seducción mundana. ¿Tú quieres que te vaya bien en el mundo? Ríndete al diablo. Y te va a ir fenomenal. Podemos ver en el mundo multitud de líderes impíos que se levantan llenos de poder, de fama, de reconocimiento, a costa de doblar sus rodillas ante los engaños de Satanás. Pero Jesús no estaba interesado en tener esa clase de poder y de relevancia en la tierra. A Jesús no le interesaba el poder político ni la gloria perecedera de los reinos de este mundo. A veces he escuchado comentarios de que Jesús era el primer comunista. O que Jesús realmente, yo que sé, quería hacer una alianza con Roma. Hay tantas ideas tan descabelladas. No. Jesús había venido a manifestar las cualidades de un reino que no tiene nada que ver con los asuntos de este mundo. Él mismo se lo dice a Pilato cuando está conversando con él: Pilato, que no me interesa tu imperio, que yo hago así y mando una legión de ángeles para que destruyan todo, que mi reino no es de este mundo. Jesús había venido a manifestar un reino espiritual, un reino imperecedero, un reino glorioso, un reino eterno. Así que no debemos caer en el error de pensar que ese reino puede ser establecido por medio de llegar al poder político en la tierra. No, esa no fue la estrategia de Jesús. El reino de Dios no va a venir al mundo por medio del Parlamento. Y existe la tentación de creer que podemos implantar el reino de Dios por medio de ser relevantes en la esfera política. Y eso es un error que de seguro nos va a llevar a vender la verdad o a dar un mal testimonio de ello. Y con eso, hermanos, yo no estoy diciendo que no es posible ser creyente. Quiero poner una nota de equilibrio aquí.
Yo no digo que no es posible ser creyente y dedicarse a la política. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy convencido, además es una de mis oraciones, y creo que hay cristianos que están llamados a estar involucrados en ese campo y que pueden hacer mucho bien a la comunidad en la que están con la ayuda del Señor. Pero siempre tenemos que tener en cuenta dos verdades. Y el que se meta en esos líos tiene que tener en cuenta estas dos verdades. La naturaleza del reino de Dios jamás va a ser establecida definitivamente por esa vía. Punto 1. Punto 2. Mantener nuestra integridad cristiana en esos ambientes y poder llegar al mismo tiempo a ser influyente en esas áreas va a ser un reto colosal. Más vale que te pongas de rodillas y que clames. Porque muchas veces vas a estar puesto en estrecho entre decidir amar a Dios o a las tinieblas. Entre decidir servir al Señor o a los demonios. ¿Y por qué razón? Porque el mundo está bajo el maligno. El reino de Cristo no es de este mundo y no es por medio de las estrategias de este mundo que va a ser establecido. En este mundo crece el trigo y crece la cizaña. El método de Dios queda bien claro en la respuesta que le dio Jesús al enemigo. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Los reinos de la tierra iban a ser entregados eternamente al Hijo de Dios, pero eso solamente podía ser llevado a cabo en total armonía con el Padre. Y sabes que es posible que, claudicando a la oferta del diablo, podamos experimentar una aparente victoria momentánea. Es posible que consigas ciertos avances, haciendo la vista gorda en según qué cosas, y aplicando la filosofía de que el fin justifica los medios para llegar a objetivos a tu parecer más loables, pero esa falsa sensación acabará por desvanecerse en el tiempo y terminará por destruirte. El único verdadero camino al éxito en la vida espiritual es atender a la causa por la que hemos sido creados, adorar solamente a Dios y servir solamente a Dios. Y en este sentido no hay medias tintas, Iglesia. No podemos amar a Dios y amar a las tinieblas. No podemos adorar al Creador y adorar a las criaturas. No podemos tener un compromiso totalmente íntegro con el reino de Dios y a la vez tratar de comprometernos totalmente en las esferas de los poderes de este mundo que están bajo el diablo. Dios lo demanda todo porque Él lo da todo. Y el diablo solamente puede ofrecer espejismos de una gloria que realmente nunca ha sido ni será suya. Jesús sabía eso perfectamente y enfocó su mirada a lo importante. Debemos amar a Dios y servirle solamente a Él. Amén. Necesidades materiales, poder religioso, poder político. Jesús había resistido 3 asaltos. Y después de este tercer y último round, de esa batalla colosal, espiritual, entre el engañador de los engañadores y prácticamente moribundo Hijo de Dios en un desierto, finalmente en el versículo 11 leemos lo siguiente: el diablo entonces le dejó. Amén. Y he aquí vinieron ángeles y le servían. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo había pasado la prueba. A pesar de estar en el desierto y a pesar de estar sumido en una condición de absoluta debilidad, el Hijo de Dios había vencido a las tentaciones del maligno. Vete, Satanás. Y el diablo le dejó. Y ahora, tras su victoria hermosa, colosal, gloriosa, el cuidado del Padre, fiel, llegaba en forma de un ejército de ángeles que acudieron al Hijo para servirle. Cristo había vencido. Ahora,
Permitidme que dirijamos la mirada al principio de las cosas un momento. Antes estábamos leyendo Génesis 3. Y leíamos Génesis 3 en el momento en el que Adán decidió otra cosa en lugar de servir a Dios. Adán, a diferencia de Jesús, que estaba en el desierto, Adán estaba en un ambiente perfecto. Estaba en el Edén. A diferencia de Jesús, que llevaba 40 días sin comer, Adán tenía todas sus necesidades cubiertas y su estómago lleno hasta arriba. Y a diferencia de Jesús, que estaba completamente solo, Adán estaba en compañía de su ayuda idónea. Pero a pesar de eso, la decisión de Adán fue rebelarse contra Dios y creerse las mentiras de Satanás. Pero ahora vemos como Jesús no pecó como lo hizo Adán, sino que Jesús venció donde el primer hombre fracasó. Estando solo, hambriento y en el desierto. Jesús logró decir no donde Adán dijo sí. Jesús logró vencer donde Adán fracasó y perdió. Pero también quiero que nos adelantemos un poco más en el tiempo, porque después de que Adán cayera en pecado y fuera separado de la gloria de Dios, Dios llamó a un pueblo para que le representara sobre la tierra. Y Dios liberó a ese pueblo de la esclavitud en Egipto para que le sirviera. Pero cuando el pueblo de Israel, al igual que Jesús, estaba en el desierto, ese pueblo contumaz y rebelde no dejó de pecar, ese pueblo no dejó de provocar a celos al Dios del reino, al Dios del universo, y no dejó de provocarle a ira. Israel en su maldad llegó a hacerse un becerro mientras Dios estaba dándole la ley a Moisés en el monte Sinaí. Dios le dio pan del cielo, los alimentó con codornices. Dios se manifestó a ese pueblo milagrosamente con señales, con prodigios, exponiendo su autoridad. Dios le mostró a ese pueblo que Él tiene poder sobre los gobernantes de la tierra, poniendo en jaque al imperio más poderoso del mundo. Y a pesar de todo eso, Israel, al igual que Adán, decidió fallar y decidió atender a sus deseos en lugar de servir a Dios. Israel pecó. Pero Jesús, estando también en el desierto, tampoco pecó como lo hizo Israel. Y ahora vemos que donde Adán e Israel fallaron, Jesús salió victorioso. Ahora vemos que Él, estando en el desierto, sin recibir ningún alimento y estando en debilidad, el Señor Jesucristo logró conquistar la victoria sobre el pecado. Jesús venció por medio de la obediencia. El autor de Hebreos dice que, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y de esa manera Jesús, al haber sufrido y vencido las tentaciones, Él se constituye en el único y suficiente Salvador de nuestras almas. Todos nosotros somos pecadores. Incluso cuando venimos a Cristo, todavía luchamos contra el pecado. Lo cierto es que la batalla contra el pecado es una batalla que ninguno de nosotros podríamos haber conquistado jamás, nunca. Adán falló, Israel falló, y todos y cada uno de nosotros fallamos continuamente. Pero hermanos, qué gozo saber que nuestro Señor se enfrentó a las tentaciones del enemigo y consiguió vencer. Qué gozo saber que ahora todos podemos correr a sus brazos sabiendo que Él conoce perfectamente por todo lo que nosotros podemos pasar. Jesús comprende nuestras luchas. Él puede compadecerse de nosotros porque Él estuvo en la misma condición humana, débil, moribunda, frágil, en la que tú y yo nos encontramos tantas veces. Él sabe la dificultad por la que ahora mismo tú estás pasando, la conoce perfectamente. Tú no tienes un Dios que es solamente santo y está exento de compartir tus aflicciones, no. Cuando tú vienes a Dios con tus cargas, Él te entiende porque Él lo ha pasado en sus carnes. Jesús estuvo en debilidad. Y en este sentido, la única diferencia que hay entre Él y tú es que Él siempre se mantuvo puro. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades.
sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él vino a este mundo para vencer donde nosotros no podemos hacerlo. Él vino a este mundo y estuvo en ese desierto para darnos vida eterna por medio de su justicia perfecta. Él vino a este mundo para llevar a cabo una obra que ninguno de nosotros podíamos llevar. Gloria sea a su santo nombre. Ahora, para terminar, con esto acabo, lo prometo. Quiero apuntar a un detalle más. Cuando Adán pecó, al final del capítulo 3 de Génesis, lo que leemos es que Adán y Eva fueron echados de la presencia de Dios. Y la Escritura dice que Dios puso a 2 querubines con espadas envainadas para que Adán no pudiera volver a tener comunión con su Creador. Dios puso una señal de justicia que hiciera separación entre el hombre pecador y el Dios Santo. Y de la misma manera, cuando el pueblo de Israel fue expulsado de la tierra prometida en señal de juicio por sus continuos pecados, Dios le dijo que tenía un remanente, pero que se había olvidado de su pueblo. El pueblo de Israel fue conquistado y fue echado de la promesa del pacto. Pero ahora, Cristo en su victoria había cambiado el paradigma. Ahora los ángeles ya no servían de guardianes de justicia que mantenían la distancia entre Dios y los hombres, sino que Cristo vendría para servir al hombre perfecto que estaba restaurando esa relación rota, y los ángeles servían a ese hombre moribundo, débil y frágil. Ahora ya no íbamos a ser expulsados de la tierra, sino que en Cristo podemos tener garantizada la promesa de la entrada a una patria celestial, eterna y gloriosa. Ahora todos los que nos hemos arrepentido y todos los que hemos llorado nuestro pecado, todos los que hemos creído en Cristo, podemos gozarnos mirando nuestro Salvador, que aunque estuvo en debilidad y fue escarnecido como gusano y fue azotado y fue odiado, Él venció al diablo por medio de su justicia y su obediencia. Ahora podemos seguir batallando con los enemigos de nuestra alma. Claro que sí, seguimos batallando con el pecado. Tenemos tentaciones, caemos. Pero podemos hacerlo no con nuestras fuerzas, sino con la fuerza de la gracia que nos da aquel que le pisó la cabeza a Satanás en la cruz del Calvario. Ahora sabemos que por la fe tenemos victoria asegurada, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y no por nuestros esfuerzos, sino por los del Hijo de Dios, el cual venció las tentaciones y se entregó en la cruz para nuestra justificación. A Él, y solamente a Él, sea toda la gloria